Lo distinto te ha encontrado. Esto es Infinita Podcast. Encuentra nuevos episodios cada semana. Suscríbete. Hola y bienvenidos al podcast número 7 en esta serie de DT Podcast, donde estamos hablando de blockchain y pues todo el ecosistema. El día de hoy pues les queremos introducir con este episodio número 7 una nueva serie que queremos hacer, que se llama Hablando Código con Gus. Y hoy tenemos pues visitas especiales. Tenemos a Estuardo de EOS Nation, que es un programador ávido en EOS, y tenemos a Juanro, que ha estado en otros episodios con nosotros, que también ha programado con tanto Solidity y EOS, y bueno, y Gus, que es el cofundador de DT, hablando del lado de Solidity. Adicional también tenemos como invitado especial a Rafael Cordón, nuestro Protocol Philosopher, que va a estar comentando sobre código. Y les damos la bienvenida. Espero se disfruten este episodio tanto como nosotros disfrutamos conversar con ustedes. Por favor, contáctenos en las redes, hablen, hagan preguntas, así pues crecemos todos juntos. Gracias, Esteban de la Peña, embajador de Blockchain. Y bienvenidos a la primera edición del programa de Hablemos Código o Hablando Código. ¿Cuál suena mejor? Hablemos Código, ¿no? Hablemos Código, suena con más fuerza. Como introducción y como fundamento para regir esta primera edición, hablemos de código. En primer lugar, el concepto código. O sea, el código es el lenguaje humano. Español es un código, inglés es un código, ¿sabes? También son protocolos porque mi abuela habla español, mi mamá habla español, mi hermana habla español, hablamos español y nos entendemos. Es como, el código es un lenguaje, se le podría llamar un lenguaje, ¿no? Como un estándar para entenderse entre humanos, ¿no? Pero el programa Hablemos Código en esta ocasión es hablar del código para entendernos con las computadoras, ¿no? Esto es lo que se pone interesante. Y antes de darle la palabra a nuestros invitados, hablar con las computadoras, ¿qué significa, no? Las computadoras, en primer lugar, creo que son una extensión de las capacidades humanas. O sea, nos permiten pensar más rápido, calcular más rápido, producir más rápido, ¿no? Es una evolución de la industria también. Entonces, las interfaces que creamos para hablar con las computadoras son las que llevan el nuevo código, ¿no? El código computacional en diferentes lenguajes de programación. Ajá. Entonces, por ejemplo, uno de los objetivos es que mi mamá pueda usar WhatsApp, por ejemplo, o Telegram, sin tener que saber códigos, sin tener que saber programar. Es una de las como resultados deseados del código, ¿no? Y ahora, en una época del blockchain, donde tenemos que hacer transacciones económicas más rápidas, ¿o sí? Estamos en una nueva era del código. Y hacia allá quiero llevar este programa, como la nueva era del código para hablar con una base de datos global, en servidores descentralizados, en redes distribuidas, en todo el mundo. ¿Cuál es el código que se está escribiendo para eso en estos días? ¿Hacia dónde está yendo el mundo? ¿Qué código se necesita para hablar, para hablar con esa nueva tecnología, esas nuevas máquinas? Son nuevas máquinas, ¿no? Sí, una máquina global. Es una máquina global. Sí, me parece interesante lo que mencionas. Me pongo a pensar en cómo ha evolucionado lo que es una computadora a través de los años, ¿verdad? Las diferentes capacidades que se tenían antes. O sea, antes eran para hacer cálculos más que todo, ¿verdad? Lo utilizaban científicos, lo utilizaba el gobierno y el ejército. Y estaba limitado a esas personas, ¿verdad? Era bien central el objetivo que se tenía. Pero mientras se fue democratizando la tecnología, mientras se fue expandiendo lo que son las computadoras personales, la idea de que cada persona tuviera una computadora en su casa y ahora todo el mundo tiene una en su bolsillo, ¿verdad?
y ha permitido que se expanda también los lenguajes con los que nos comunicamos. O sea, los objetivos ahora son el objetivo que le quiera poner cualquier persona. Y con las tecnologías como blockchain, pues se fundamentan sobre ese principio de democratizar estas tecnologías. Y me parece que sí, mientras van avanzando las diferentes tecnologías de blockchain y los protocolos que se crean sobre ellas, estamos cumpliendo con los objetivos que tiene cada persona. La idea de los blockchains es la descentralización, nace de todo eso. Y las aplicaciones que se están construyendo sobre ellas ese es el objetivo, ¿verdad? Descentralizar, de alguna manera democratizar lo que se construye encima. ¿Qué pensás sobre eso, Estuardo? Sí, es bien interesante ver cómo la tecnología ha evolucionado. Y me recuerdo una de las presentaciones, una de los meetups que tuvimos, donde Rafa dijo muy sabiamente, cuando entendés blockchain, que es como una computadora, como algo en la nube que alquilás, que tenés como un pedacito de ella donde todas las aplicaciones están corriendo sobre ella, entendés mejor, ¿verdad? Porque decía, pero es que ¿qué podés programar? Puedes programar, yo me acuerdo cuando en las primeras clases de programación que recibía, hagamos una calculadora, ¿verdad? Hagamos una calculadora y tenías primero la interfaz de usuario, ¿verdad? Donde decís, tenés el display de los dígitos que estás ingresando, tenés los botones, y era una clase de arreglos donde tenés la matriz de los botones. El stack de las operaciones, ¿verdad? Porque vas ingresando y cómo metes los números a tu arreglo de cálculos, porque vos dices a 2 más, pero matemáticamente no puedes operar el más nada, por eso tenés las calculadoras RPN de pila de ¿cómo se llama? Es una pila inversa. Y o sea, Rafa, pero puedes programar una calculadora en esa computadora en la nube, que no es una computadora, no es un server, sino es una red de cómputo. Y me decía Rafa, pues sí podrías, ¿verdad? Te saldría una calculadora muy, muy cara, pero podrías, ¿verdad? Y cuando vas entendiendo eso, cómo como programador podés consumir los recursos de blockchain y los podés utilizar para el fin que necesitas, vas aprendiendo y vas como quitándote ese velo, ese escondimiento o ese bust que tanto han creado los inversionistas o la gente que está más orientada en hacerse millonaria de la noche a la mañana que en utilizar la tecnología en sí. Esa para mí fue lo que Rafa me ayudó a entender, que blockchain es una computadora descentralizada, y cómo funciona eso, ¿verdad? Si alguien quiere profundizar en ese tema, creo que Juanjo lo explicaste muy bien cuando decías, es que yo lo miro como una red P2P, porque es una red P2P donde como compartir películas, ¿verdad? Pero en vez de compartir películas donde nadie puede votar los nodos, nadie puede votar esa centralización, es una distribución de cálculo, ¿verdad? Si quieres podrías profundizar en eso, ¿cómo lo ves la parte del cómputo descentralizado? Bueno, primero que todo se me viene la idea de esto de el singularity. ¿Han oído de eso? Que es como que vamos a unir todas las conciencias en uno y vamos a hacer como que... Bueno, la idea es como que todo el mundo se conecta a las compus y todas las compus se conectan entre ellas y se vuelve una conciencia unificada, ¿verdad? Yo creo que por ahí estamos empezando con eso, y que el primer paso, o sea, es algo bien fumado, pero de los primeros pasos es tener esta red global de computadoras, ¿verdad? Y el cálculo distribuido, el cómputo distribuido, cada lo que decís como que es diferente el tipo de pensamiento que tenés que tener. O sea, que un programador usual no piensa así usualmente. Tú estás concentrado en ciertos recursos, estás limitado a la cantidad de recursos que tenés disponibles, y también tenés todo el acceso que querrás, ¿verdad? Tenés tu ordenador, con él te comunicas, sobre él estás programando, mientras que con un blockchain lo alquilas, ¿verdad? Entonces te
ya te pone a pensar en otros, ¿qué te diría yo? Te restringes en cierta manera y te hace pensar en como, ok, ¿cómo hago más eficiente para que me salga más barato hacer ciertas operaciones? ¿Cómo consumo menos espacio? Y también te permite la idea de que se puede ejecutar en cualquier lado, ¿verdad? No tenés que tener la comunicación a cierto servidor, sino que es a cualquier persona que esté conectada al blockchain. Y esa parte que platicas de restringir los recursos es dual, porque me recuerdo el primer proyecto que yo vi de cálculo descentralizado fue SETI. SETI es Search for Extraterrestrial Intelligence, o búsqueda de inteligencia extraterrestre, que era un loco que dijo: vamos a juntar todas las ondas de radio que se emite, que capturemos, ¿verdad?, en antenas, y toda esa información la vamos a parsear, la vamos a analizar, la vamos a buscar patrones para reconocimiento de qué ondas sabemos que son humanas, radio conocidas, y qué cosas son que no cumplen con el regex, ¿verdad? Que son que se salen de los parámetros de nuestra búsqueda. Y esas son las singularidades, las cosas diferentes, las cosas que vamos a encontrar que está fuera de lo común. SETI fue un proyecto a mediados de los 90. Y fue el primer proyecto de descentralización. Todas las computadoras descargaban una aplicación que corría en el iconito a la par del reloj de la compu, ¿verdad? Y lo que hacía era descargar un paquete de data, analizaba la data y la reenviaba. Con eso decían: rompimos la barrera de cuántas granjas de servidores vamos a necesitar para analizar tanta información. En EOS estamos trabajando en un proyecto similar donde se alquila CPU a ¿cómo se llama? Universidades para hacer estudios, como por ejemplo pruebas AB para diferentes vacunas, para ver que proyecciones de pruebas, ¿verdad? Para cálculos. Y con EOS pues tiene una moneda que es como que vas ganando mientras más CPU das para hacer cálculos científicos. Pero la parte dual, donde decía yo, tenés cualquier cantidad de cómputo, pero al mismo tiempo en EOS tenemos una máquina virtual donde tenés que hacer transacciones que tarden menos de medio segundo, ¿verdad? ¿Cuántos cálculos puedes emitir? Tu función tiene que tardar menos de medio segundo, y todas las operaciones tienen que basarse en ese tiempo, ¿verdad? La transacción de yo le voy a mandar deseos de mi cuenta a tu cuenta es algo fácil, pero si quieres hacer un cálculo más complicado, tenés que comenzar a reducir recursos, tenés que optimizar uso de RAM, el uso de espacio. Y es donde como programador comenzás a bajar de nivel la programación, y es donde en EOS se programa en C++ para optimizar la máquina virtual donde están corriendo las apps. Y una pregunta, a nivel, digamos, cuando hablas de optimización del consumo de los recursos, ¿qué tipo de optimizaciones se hacen? Como a nivel de las estructuras de datos y en la forma en la que se buscan, digamos, hash maps, o qué tipo de optimizaciones se hacen en el código, digamos, en el código de más bajo nivel para que las aplicaciones funcionen mejor. Fíjate que lo que me gusta de EOS es que es dev friendly, ¿verdad? Está totalmente orientado para que al programador se le sea mucho más fácil, ¿verdad? Ya trae una estructura, por ejemplo, yo tradicionalmente como desarrollador metería la data en una base de datos, ¿verdad? Y ya le delegaría la tarea a la base de datos de que me indexee la información, de que me permita hacer las búsquedas, y eso en EOS pues ya te dan funciones de tablas multiíndices, se llaman, donde es como una tabla cualquiera donde vas almacenando la información, pero ya todas las librerías de EOS ya te dan toda esa funcionalidad, ¿verdad? Vos ya has trabajado con las tablas de multiíndices. ¿Podrías contar cómo fue tu experiencia? Sí. Digamos, yo trabajé en un proyecto en el que teníamos que estar recolectando un montón de datos de varias fuentes y que se pudieran hacer búsquedas. Digamos, la idea era como que se pudiera recolectar información de personas, ¿verdad? Y alguna respuesta que dieron. Entonces, hacer búsquedas sobre esas tablas tenía que ser bien eficiente.
por cómo se lo mostramos a un usuario que quisiera verlas, ¿verdad? Entonces, cabal, lo interesante que trae EOS es que trae estas tablas multiíndice que, como menciona Estuardo, son como las tablas de una base de datos relacional, ¿verdad? Pero la idea de hacer este multiíndice es de que indexea en diferentes columnas, ¿verdad? Puedes tener un índice en cada columna que querrás, sea esta de strings y caracteres o de números en sí. Entonces permite que las búsquedas y el indexeo sea mucho más rápido. Entonces, o sea, la verdad que me gustó bastante la estructura. Siento que permitir esto es una de las ventajas que veo yo sobre otras blockchains en las que he programado, porque me da esa libertad, ¿verdad? De escoger cómo se indexa tu información y, digamos, dependiendo del caso de uso, vos elegís sobre qué columna indexar, el tamaño de tu tabla. Sí, varias optimizaciones que se pueden hacer dependiendo del caso de uso, cabal. Ahora hay como nuevamente, yo full enamorado de EOS, ¿verdad? Hay un plugin que se llama Demux, que lo que hace es que se pega a tu código. Es un plugin que en la cadena está leyendo, que cada vez porque debuguear una aplicación, no puedo decir eso en radio, ¿verdad? pero duele, cuesta. Entonces hay que buscar herramientas que nos ayuden a facilitar analizar la información, porque uno está, ¿verdad? Voy a ingresar este dato, ¿verdad? En el campo nombre voy a poner Pepito, ¿verdad? Voy a hacer un submit, ¿verdad? Y yo especialmente no le confío a las máquinas, yo quiero revisar que realmente eso esté ingresado. ¿Cómo analizo un análisis de la tabla? ¿Cómo me meto al blockchain y lo miro? Entonces hay un plugin que lo que hace es que está leyendo y hace un mirror de la tabla en una base de datos MySQL. Y con eso ya puedes hacer un análisis de las tablas, tu multiíndice, pero está haciendo un mirror en la MySQL. Entonces cuando vas actualizando la información o borrando, pues lo ves en tiempo real y dices, pues ahora quiero deme un select o quiero hacer tu query de forma tradicional, y con eso puedes ver que lo que estás escribiendo en código sí está funcionando. Ahí tocaste un tema interesante que creo que es la naturaleza del código, es volverse más inteligente cada vez. Si pensamos, el código necesita una máquina para correr, ¿no? Por ejemplo, si hablamos del lenguaje, vuelvo al lenguaje. La máquina para el idioma inglés o el español o el chino, la máquina es el cerebro, ¿sabes? Pero ¿en qué se escribe EOS? ¿C++? EOS se escribe, las apps en EOS o el no voy a decir esa palabra, tu app de EOS se escribe en C++, pero es porque es la máquina virtual que corre la aplicación es una máquina virtual assembly, ¿verdad? Es WebAssembly. Entonces cualquier lenguaje de programación que escupa o que compile WebAssembly podría ser un lenguaje. Hay el otro lenguaje conocido que corre WebAssembly, que genera WebAssembly, es Rust. Nadie programa en Rust. Go he escuchado que sí, pero seguimos usando C++ porque las librerías, toda la abstracción, ¿verdad? Ya no te preocupas, solo consumís por ejemplo, si quieres hacer una nueva moneda, para regresar al burdo ejemplo de hagamos una moneda, hagamos un quetzal, solo le decís clase quetzal extends IO token, y con eso son 2 líneas de código para hacer tu currency en un blockchain. La magia de los protocolos. La magia de la herencia de clases. Sí, te estás uniendo a un protocolo, ¿no? Hablabas de este plugin. La naturaleza del código es tener, por ejemplo, a este plugin le podrías llamar también un middleware, ¿no? Es otra palabra, ¿sabes? Es un intermediario ahí que está escuchando tus transacciones para hacerlo más poderoso, para que puedas entenderlo a través de una tabla SQL. Hablaste de estas tecnologías, ¿no? ¿Hacia dónde estamos
Surgen estos plugins porque se identificó un área de oportunidad en la plataforma, ¿no? En el ecosistema, ¿no? ¿Cuál era la debilidad exactamente de por qué se creó este plugin del que hablaste? El plugin fue desarrollado para facilitar el desarrollo, ¿verdad? Las aplicaciones son costosas por el tiempo que se necesita para crearlas. Y esa es la parte que cuesta mucho. He visto muchos maximalistas de blockchain, de que sí que podemos hacer un DAO, podemos hacer un DAC, no sé qué, pero nadie piensa en, de dónde vamos a sacar el fiat para pagar al programador para hacer el programa que lleve ese control. Las aplicaciones son caras por el tiempo que se necesita para que alguien le diga a la aplicación qué es lo que tiene que hacer y cómo funcionar. Y lo que es más costoso es el tiempo que se necesita para prueba y error, especialmente los casos Edge que le decimos, ¿qué pasa si estamos, por ejemplo, en tu sistema de reportería, pero para ver si son cuentas, dos cuentas distintas que hayan reportado el mismo DPI, por ejemplo, ¿verdad? Entonces esas cosas que se nos van ocurriendo en el camino de cómo lo vamos probando. Y esas pruebas es lo que consume más tiempo. El hacer infinidad de corridas tarda mucho, y el plugin lo que hace es permite analizar la data ingresada en la estructura de la tabla de una forma más amigable. Y nuevamente, al exportarlo a un MySQL, ya tenés el mundo tradicional de las aplicaciones, ¿verdad? Donde podés hacer, no sé, un ¿Query? Un query que esté corriendo en tiempo real para ver analizando. Pues ya puedo ver cómo está analizando. O puedes utilizar herramientas que te ayuden a optimizar tus tablas, ¿verdad? Que ya hay, como el SQL ha existido desde los años 70, pues entonces ya podemos utilizar herramientas que nos ayuden a optimización de queries. Y digamos, también uno de los beneficios que le veo, digamos, a ese plugin es que para debuggar código en los blockchains tenemos que compilar el contrato, subirlo a un blockchain y correrlo después. Entonces cada cambio que queramos hacer requiere que se vuelva a compilar el contrato, volverlo a subir y después mandar una transacción al contrato. Y han salido varias tecnologías que facilitan eso. Una de las que más me gustan al programar en Ethereum o Solidity es Truffle, ¿verdad? Creo que vos has usado Truffle, ¿verdad? Sí. Muy buena esa librería. Y en EOS también, yo para desarrollar esta aplicación de reportería utilicé una que se llama EOS Factory. ¿Has oído de esa? Me parece así genial, porque lo que te permite es, como no queremos estar subiendo nuestras pruebas a todas las blockchains públicas, ¿verdad? Digamos, por ejemplo, Truffle te genera tu blockchain local en la que puedes correr todas tus pruebas y después ya fácilmente subirla cuando ya termines de hacer todo el QA y demás. También te permite hacer como tests automatizados y al terminarla ya subirla a Ethereum público. O en el caso de EOS Factory, también no me acuerdo si te genera tu blockchain privado. Creo que eso lo tenés que hacer manual, pero después que te permite, también te permite hacer todo el testing, hacer las pruebas automatizadas y por último subirlo al EOS público. Todos estos plugins siento que han facilitado y la creación de estos plugins son lo que van a facilitar la adopción masiva, pienso yo. Porque primero tenemos que ir, o el lenguaje tiene que ir evolucionando para facilitarle la vida a los desarrolladores y después ya a los consumidores. Y esa dificultad del desarrollo, ese tiempo que consume desarrollar aplicaciones para blockchain, es lo que hace que la hora promedio de un programador de blockchain esté aproximadamente en $200 y $500 la hora. Si buscamos en Upwork, que es uno de los portales donde se puede conseguir un programador, miramos que la gente está pidiendo mucho dinero por la hora de desarrollo. ¿Por qué? Punto número 1, porque es difícil, duele programar. Punto número 2, porque son escasos, ¿verdad? ¿Cuántos programadores de JavaScript existen versus cuántos programadores de C++ que se especialicen en blockchain existen? La creación de un ecosistema de facilitarle a los programadores desarrollar
va a disminuir el costo y va a hacer que más aplicaciones sean desarrolladas utilizando tecnología blockchain. Lo que hablábamos antes del programa, el éxito de blockchain va a ser cuando mi abuelita está utilizando una mensajería instantánea donde se autenticó en blockchain sin ella saber que lo está utilizando detrás. ¿Quién va a pagar por esa tecnología si nadie sabe que lo está usando? O sea, da lo mismo usar una base de datos interna propia y que nadie tenga información, porque para mí me sale más barato contratar un programador que tenga esos conocimientos, ¿verdad? Creo que esa es una de las cosas que tenemos que ayudar a facilitar, que haya más programadores en blockchain, y por eso es este espacio para hacerle a la gente conocer cómo es ese mundo y que sepa que hay una curva de aprendizaje que se está tratando de ir limando para que sea más fácil hacer tu primero la mundo. Okay. Ahí cuando mencionan lo de testing, me genera algunas dudas o me hace que pensar en ciertos temas como los principios de diseño que utilizas, ¿verdad? ¿Qué tanto de tu aplicación puede ser modificada por el desarrollador o por un usuario con privilegios especiales versus qué tanto de tu aplicación es inmutable o ya no se puede modificar, ¿verdad? Porque hablamos en el mundo tradicional, pues tenemos testing y tenemos continuous integration y DevOps y todas esas cosas, que todo el punto en el mundo tradicional es cómo logro poner código de mejor calidad más rápido en la calle, ¿verdad? ¿Cómo puedo entregar a mis usuarios nueva funcionalidad más rápido? Versus la filosofía en blockchain, pues es cómo hago aplicaciones seguras, ¿verdad? Y que cumplen su propósito durante todo el tiempo de su existencia sin que tengan algún tipo de modificación, ¿verdad? Entonces, ¿cómo definís la funcionalidad core? Entonces mi pregunta es ¿cómo definís la funcionalidad core de tus aplicaciones? Y esto va para todos los programadores, ¿verdad? ¿Cómo definís la funcionalidad core de tu aplicación para decidir, ok, esto no se va a modificar porque este es el core de cómo los usuarios y los dueños de la aplicación esperan que debería funcionar? Yo no creo en que algo debería ser inmutable. Ya que por eso pasó lo que pasó con Ethereum, que sacaron un fork completo porque dijeron, metimos las patas y encontraron un bug donde, miren, mucha borrón y cuenta nueva. Siempre van a haber bugs, siempre van a haber formas de mejorar algo, y creo que todo modelo de negocio debe de permitir la flexibilidad de cambiar. Si Amazon dijera, no, siempre vamos a vender libros y solo libros, y esto es nuestra única forma de vender, lo único que vamos a vender son libros y vamos a desarrollar la aplicación solo para vender libros, no tendríamos el internet que tenemos hoy. Con EOS se tiene la flexibilidad de que siempre puedes reemplazar la aplicación, la app que está corriendo, siempre puedes subir una nueva versión. Lo que sí es bien interesante es que todo está escrito en piedra, en el sentido de que todo el mundo podemos ver la información pública de cuándo se modificó qué. No, por ejemplo, si tenés una aplicación de balances como el manejo de un Bitcoin escrito en EOS, si es una única persona la que tiene las llaves para poder reemplazar o subir la nueva versión, yo no compraría currency de esa moneda, porque es una única persona la que tiene el control. Mientras que, por ejemplo, EOS, el currency EOS, dentro de la blockchain de EOS, se necesitan 15 firmas para reemplazar, en el caso de que se encuentre un bug, en el caso de que se quiera mejorar, agregar una nueva funcionalidad. Sí se puede subir cualquier cambio, sí se puede mejorar, y sí tenés que pensar de que todo siempre es mejorable. Por eso somos programadores, porque queremos que todo lo podemos mejorar, ¿verdad? Todo puede ser mejorable. Entonces, que se escriba una vez en piedra y que nadie pueda cambiarlo, yo no estoy de acuerdo. Esa es mi opinión personal. Tiene que haber una diferenciación. Creo que la inmutabilidad está en el almacenamiento. O sea, por ejemplo, si haces un cambio tanto en EOS como en Ethereum, o sea, se cambia la tecnología, se mejora, eso siempre está abierto, pero
Pero la inmutabilidad existe en el registro de las transacciones, ¿no? Exacto. Cuando Bitcoin, el famoso ledger, ¿verdad? El famoso libro contable, el famoso log, es el que es inmutable. Nadie puede regresar en el tiempo y modificar el log. En una estructura centralizada donde vos tenés un servidor, tenés un archivo de textos que se llame transacciones.log, podrías alterar la información y es tu propio servidor, nadie se daría cuenta. En un sistema blockchain es imposible porque todo el mundo tiene una copia y los hashes permiten que eso no tiene una estructura para que eso sea muy difícil. El log es el que es el inmutable. Ahora, las aplicaciones en sí que están corriendo, esas sí se pueden cambiar, pero el histórico, lo que pasó, la interacción de los usuarios contra el blockchain es lo que siempre queda escrito y no se altera. Como hablando código, hablemos también de memoria. Por ejemplo, hablas de esta copia del log, ¿no? Imagínate que todo el mundo tiene una copia del log. ¿En dónde se está almacenando eso? Y el código, ¿hacia dónde está yendo el código respecto a la administración de ese almacenamiento? Por ejemplo, hablamos de, si te quieres hacer un fork de Ethereum, estás hablando casi de 100 gigabytes de información almacenados en tu máquina. O sea, una copia de ese log casi ya pesa 100 gigabytes, ¿no? Y va a ir creciendo y creciendo. ¿Qué opinan de eso? Como de la administración del tamaño del almacenamiento. En EOS, EOS es una blockchain relativamente joven. Empezó en julio del 2018. Tiene menos de un año de existir. Y en ese tiempo tiene un archivo blocks.log, se llama el archivo, que pesa 200 gigas. 200 gigas en menos, pero estamos hablando de una blockchain donde son 4.000 transacciones por medio segundo. Estamos hablando de promedio de 8.000 transacciones por segundo. Y donde las transacciones son gratuitas. Entonces eso permite hacer una batería de pruebas sobre mainnet, ¿verdad? Sobre el sistema en vivo, sin costo, ¿verdad? Eso nos ayuda a tener sistemas de pruebas que nos aseguran mejor funcionamiento. Tenemos un tuiteos, que es donde la gente está mandando cualquier cantidad de estupideces, pero ayuda a ver qué tan sano es el blockchain. 200 gigas es un archivo pesado, y si estamos hablando de un sistema que queremos que funcione para la eternidad, pues es difícil. Alguien decía, ¿qué tan difícil es un archivo, o sea, un disco duro de 200 gigas? O sea, aquí están $200, cómprate otro fácil, ¿verdad? En EOS funciona de una forma de que tenés nodos delegados, ¿verdad? Donde son data centers especializados que manejan esa generación de bloques. En vez de tener cientos de nodos alrededor de todo el mundo, con copias, pues duplicando tanta información, en EOS lo que decimos es no. En economía demostramos de que si alguien se especializa en algo, lo va a hacer mejor que si todos lo tratamos de replicar. Tenemos 21 nodos a los que se les está pagando en EOS para que lleven ese data center. Entre ellos están promoviendo hay competencia donde dicen, yo quiero que me paguen en EOS por manejar un servidor que por $200 le agrego otro disco duro, y los holders de EOS votan por quién quieren que sea ese nodo, ¿verdad? Si alguien ofrece un mejor servicio, los votos van a ir hacia él, y de esa forma se está llevando los 200 gigas, que al final 200 gigas por 21 nodos es algo bastante barato. Incluso se ha logrado demostrar de que en EOS el costo que se tiene de los servidores que llevan el blockchain, lo que ganan los nodos
se dona a instituciones que son environment friendly, ¿verdad? Entonces se compran bonos de carbono, que es la emisión de carbono que emiten los data centers, se compensa con los bonos de carbono, y entonces son carbon neutral EOS. Eso es una de las cosas que está muy, muy, muy chileno. Hablando del costo de las transacciones, mencionaste, por ejemplo, Tweet EOS, ¿no? Y dijiste que se tuitea cualquier cantidad de estupideces. Es una red joven, también escuché, y ya pesa 200 gigabytes. Quiere decir que dentro de estos 200 gigabytes, o sea, también estos 200 gigabytes almacenan estupideces, ¿no? Ahora, ¿por qué? A lo que quiero llegar es, siendo que no cuesta transaccionar, es posible también seguir publicando cosas sin sentido cuando no te cuesta ese mensaje, o sea, almacenar ese mensaje no te cuesta, porque en comparación con otras redes, ¿no? Te cuesta cada que quieres grabar en la base de datos, tiene un costo, ¿no? Entonces ya la piensas más cuando vas a transaccionar, porque ya está saliendo de tu cartera, ¿no? Sí, digamos como que estás diciendo que hay un desincentivo a publicar cualquier estupidez. Exacto, pues, como ajá. que es una Tienes que tener más cuidado. es un con filtro de contenido. un también, filtro de contenido. Ajá. de la calidad del contenido. Sí, yo también he pensado eso. La verdad no sé cuál es tu opinión. ¿Debería de haber un costo? ¿Debería ser gratuito las pruebas? Porque yo creo que para hacer pruebas y así también existen las redes de prueba. Pues si quieres subir cualquier cosa sin costo, deberían haber redes de prueba y después ya con más cuidado publicas en la mainnet. ¿Qué es lo que cuesta también? O sea, ¿cuál es el modelo económico de EOS, por ejemplo? El usuario puede subir. Tenés 3 tipos de recursos en EOS. Tenés el CPU, ¿verdad? La cantidad de operaciones que tu aplicación puede transaccionar en determinado tiempo. Tenés el bandwidth, ¿verdad? ¿Cuánto through le puedes pasar a la blockchain, ¿verdad? Si querés mandar un mensajito de 140 caracteres, te consume menos bandwidth a que si le querés enviar Wikipedia completa, ¿verdad? Y tenés RAM. Realmente no es comprar, lo que puedes hacer es comprar EOS que te permiten enviar más bandwidth, ¿verdad? Y al pagar EOS para alquilar bandwidth, estás invirtiendo en la red. ¿Es como más velocidad? O sea, No, la cantidad de o sea, ¿cuántos caracteres? O sea, 140 caracteres. Cada carácter pasa a través de la red. Es el bandwidth, ¿verdad? Así que cuántas películas puedes descargar por segundo desde tu conexión de Claro en internet, ¿verdad? Mientras más bandwidth tenés, más caracteres puedes mandar a través de la red. Entonces, el que compra más EOS tiene más derecho de enviar más información a la red. Pero se representa en la velocidad, ¿no? O sea, no es la velocidad, es la cantidad de información que mandas. Es un ancho de banda. pero te llega más información en menos tiempo. Eso sí. Si quisiéramos mandar la Wikipedia completa a través de la blockchain, entonces vos podrías dependiendo de la cantidad de caracteres que puedes mandar por segundo, podrías mandar un artículo diario o 100 artículos diarios, ¿verdad? La velocidad está en la cantidad de caracteres que pasan a través de ese bandwidth. Ahora, cuando escribes tus clases en C++, ¿tienes herramientas para manipular esa configuración? O sea, ¿tienes como código que dice, ok, quiero usar más bandwidth en este plugin que escribí? ¿O cuáles son como los paquetes, los packages? ¿Cómo funciona a nivel código como la configuración de lo que quieres usar en la red? No sé si me explico. El bandwidth nuevamente es la cantidad de información que pasa a través del... Yo como usuario consumo una mínima cantidad de bandwidth cuando quiero mandar un mensaje que diga yo estoy mandando 10 EOS de la cuenta de Estuardo a la cuenta de Rafa,
¿verdad? Entonces ese mensaje ocupa cierta cantidad de caracteres. Esa cantidad de caracteres se debita de la cantidad de caracteres total que puedo enviar por día, ¿verdad? Ese es mi bandwidth, que se usa, si te das cuenta, no está asociado a la aplicación, es el consumo de usuario. Si nos vamos a la parte de programación de la aplicación, no consumís bandwidth al recibir mensajes. Consumís bandwidth al mandar mensajes y tu aplicación debe de tener cierta cantidad, pero la aplicación que tanto manda mensajes de decir su transacción fue aceptada, ¿verdad? Normalmente es un mínimo. Mientras más usuarios tenés, tu aplicación debe de tener staked más EOS para poder utilizar más bandwidth para atender más usuarios. En el código no le definís cuánto bandwidth vas a utilizar, sino que lo haces a través de staking EOS para consumir más bandwidth. Ese es un concepto que me llamó la atención. Descargué, ¿cómo se llama? My Token Wallet, o la app para administrar EOS, una de las más populares. My Token Wallet, My Token algo. Hay muchos clientes de EOS, cada uno pues está orientándose a diferentes cosas. Al principio, en los días tempranos del lanzamiento de la mainnet, fue orientado a eso, a administrar los recursos. Cómo voy a puedo hacer el staking para tener más bandwidth o tener más CPU. Los clientes de EOS actualmente se están orientando más ahora a ser como App Stores, donde nuevamente orientado más al usuario, ¿verdad? Yo ya tengo mis EOS, ahora ¿qué hago con ellos? ¿Verdad? ¿Qué aplicaciones puedo, especialmente ahora que las transacciones son gratuitas, no me cuesta ningún gas, ningún fee utilizarlas? ¿Qué juegos puedo utilizar? ¿Qué cosas hay además de juegos? Las clientes de EOS están más orientadas ahora a eso, a hacer un catálogo de aplicaciones para decirte, mire, la nueva aplicación es esta, ahora que va a ser temporada de baloncesto estudiantil en Estados Unidos, esta va a ser la aplicación donde infórmese de a qué equipos le puede apostar, eso. Pero todas todavía tienen esa, y lo están tratando de hacer como más, si te vas a configuración, mi cuenta, tratándolo de esconder, porque realmente no queremos que el usuario se complique con esas cosas tan técnicas. Para los que sí desarrollamos y si queremos saber, bueno, si mi aplicación va a hacer un SETI, ¿verdad? Que quiere hacer un análisis de ¿cómo se llama? Del espectro radial, cuánto CPU voy a necesitar. En nuestra parte técnica sí necesitamos saber esa información, pero para el programador que va a hacer una aplicación de quiero almacenar un gato en una base de datos, es un registro, no consume nada, ¿verdad? No, nos quitamos ese problema de pensar en cosas tan de bajo nivel. No se renta el almacenamiento entonces. El almacenamiento, lo que es volátil, como este gato lo quiero pasar del campo dueño es Estuardo, o el campo dueño ahorita lo quiero cambiar a Gus, esa información está en RAM, eso sí se almacena, pero la aplicación, tienes dos opciones, en EOS sí, ahí tienes razón, donde le puedes especificar quién va a pagar por este RAM, la va a pagar el usuario o la va a pagar la app, ¿verdad? Como queremos que los usuarios sean dueños de su propia información, normalmente, y como queremos escalabilidad, que queremos que, mientras mi aplicación tenga más usuarios, a mí no me tenga que costar recursos, lo paga el usuario, ¿verdad? El usuario tiene que tener, pero nuevamente, ¿qué? 8K o menos para tener tu registro de ahora soy dueño de un gato. Hablemos de un caso hipotético en una app de mensajería que está basada en blockchain, ¿no? O sea, los mensajes se están almacenando en esta gran base de datos global. Cada que yo mando un mensaje, y vamos a comparar también redes, ¿no? Por ejemplo, en Ethereum, ¿qué pasaría si cada que mando un mensaje, qué está pasando con ese texto en comparación con una app que estaría construida en EOS, por ejemplo? Digamos, en Ethereum, ¿verdad? Para modificar, en Ethereum existen transacciones gratuitas y transacciones pagadas, ¿verdad?
Entonces, y corregime si digo algo incorrecto, Gus, pero según me acuerdo, las transacciones gratuitas son para lectura, digamos. Si yo quiero solo ver algo de algún contrato, ¿verdad? Ajá, hacer un get. Y para las que yo tengo que pagar son las que modifican el como estado de la tabla, por ejemplo. Entonces, si yo quisiera mandar un tweet en Ethereum, ahí sí tendría que pagar por escribirlo, ¿verdad? ¿Sí estoy correcto? Sí, sí, sí. Mientras que en EOS, según lo que me estás diciendo, las transacciones son gratuitas, pero creo que las modificaciones a tablas o cambiar la información, eso sí tiene cierto costo, no tiene costo. No, el costo se consumiría del CPU. El CPU lo alquilás o tenés como un cierto... Vos, por ser dueño de tus EOS, sos dueño de la red, ¿verdad? Entonces el volumen de transacciones que puede hacer la red se divide entre todos los holders, ¿verdad? Entonces vos, por ser dueño de tus EOS, tenés derecho a cierta cantidad de CPU o cierta cantidad de bandwidth diaria. Mientras y es un algoritmo logarítmico donde mientras menos gente lo utilice, más derecho más tenés. Entonces, cuando vos querés mandar un mensaje, el mensaje, los caracteres se debitan de tu bandwidth, una cierta cantidad se debita de tu CPU, y como dice Gus, el mensaje queda escrito en el archivo blocks.log, pero vos no pagaste por eso, a menos que lo quieras almacenar en alguna tabla, pero eso sería en RAM, y ahí sí tendrías que comprar RAM para almacenar ese texto. Pero ¿cuántos queremos tener un tweet que lo queramos modificar después, ¿verdad? Las tablas de información, que son las tablas donde podemos modificar, pero los logs, eso ya quedó el histórico. Ese fue el tweet que yo mandé. En términos económicos, ¿qué es más barato para el usuario en el largo plazo? Sí, digamos, también me surge la duda de si sos un usuario de EOS, ¿necesitas EOS para comunicarte con la red? O no necesariamente, porque digamos, sé que en Ethereum puedes hacer búsquedas y ver la red sin necesariamente tener monedas. En EOS tenés servidores o nodos de consulta pública. Recordemos que los blockchains son información pública y son servidores REST. Son web services donde que puedes consumir, y quiero leer toda la información. Si entramos a la página eosflare.io o blocks.io, blocks sin la C, block con K, puedes leer son blocks explorers. Leer toda esa información es pública, y lo chilero, lo muy user friendly es que es un servicio REST, es como cualquier consumo de cualquier API. No tenés que tener EOS para leerla porque es información pública. Tu aplicación puede ser una aplicación tradicional, una web app o una app de móvil que consuma, que lea, sin tener una cuenta de EOS, ni tener ninguna inversión, ¿verdad? Si quieres grabar, es mandar un mensaje, tenés que tener un mínimo de EOS. Tenés que tener, primero, número uno, tener una cuenta, ¿verdad? Toda transacción tiene que ser creada por una cuenta, como a cualquier dirección de Ethereum. Tenés que tener una cuenta y tenés que tener cierta cantidad stake de EOS para poder de CPU y de bandwidth. ¿Cuánto es el mínimo? 10 centavos de dólar, creo que es lo que... Ahora, lo que decías, económicamente, ¿qué es más barato? Las cuentas de Ethereum son gratuitas, ¿verdad? En EOS te cuestan 10 centavos de dólar. O sea, es carísimo comparado con gratuito. Pero la cantidad de transacciones, o sea, si haces la sumatoria de todos los costos de gas, las microtransacciones que haces a lo largo de tu vida contra EOS, que siempre va a ser gratuita, 10 centavos de dólar creo que es una ganga. Ah, ok. Eso, por ejemplo, el caso actual de la mensajería, ¿no? Yo mando un SMS y compré en la tienda con mi compañía de preferencia, compré
2 megabytes o lo que te vendan, ¿no? Al mes te venden por 99 quetzales, te venden 2 gigabytes para mensajería, WhatsApp gratuito, llamadas, etcétera. Cada que yo estoy emitiendo, vamos a llamarle una transacción, llamarle a alguien o mandar un mensaje, estoy mandando información que tiene un peso, ¿no? Y estoy consumiendo de esos 2 gigabytes que compré, ¿no? Ahora, en el blockchain, en estas redes de las que estamos hablando, imagínense que yo compré 100 quetzales de Ethereum. Cada que yo mando un mensaje estoy pidiendo almacenar ese mensaje en la red, ¿no? Y me costó el gas. Si quiero que se envíe más rápido mi mensaje, consumo más gas, ¿no? Ahora, ¿cómo funcionan EOS con esos mismos 100 quetzales? Estoy enviando mi mensaje de cualquier tamaño y también va a haber, o sea, entre más pago algo, hay más influencia en qué tan rápido llega o... No, todas las transacciones en EOS tardan medio segundo. Haciendo nuevamente la analogía, ¿verdad? Entonces, vas a una tienda, pedís una tarjeta, mire, véndame 100 quetzales de una tarjeta. De esas 100 quetzales de la tarjeta, te vamos a dar 99 quetzales con 99 centavos, ¿verdad? Porque 10 centavos se utilizó para crear tu cuenta, ¿verdad? Tenés 99 quetzales con 99 centavos. Eso se reparte en CPU y bandwidth. Cuando mandas un mensaje de texto, con los 99 quetzales vos tenés cierta cantidad de bandwidth que puedes enviar. Y entonces si quieres participar en el sorteo que Infinita va a tener sobre un carro, mandas tu mensaje de texto y se te va debitando de los mensajitos de texto que puedes enviar al día. Al día siguiente, pues se te regresa porque, o sea, se recicla. Y si quisieras tratar de ganarte ese carro y quieres mandar 100 millones de mensajes de texto, el bandwidth se te va consumiendo hasta que ya no te permite mandar mensajes porque tu saldo se te acabó. Pero al día siguiente volvés a tener los 99 quetzales de tiempo. Si vos querés realmente ganarte ese carro, puedes comprar otra tarjeta y en vez de tener 99 quetzales de saldo, ahora tenés 200 quetzales de saldo y tenés el doble de mensajes que puedes mandar al día. Y así cada día se va renovando la red y puedes enviar más mensajes mientras más EOS inviertas en la red. EOS gana de los inversores, de los saldos que vas comprando, y mientras más EOS compres, más mensajes puedes mandar al día. Me confundí un poco, a ver si me pueden ayudar a clarificar esos como conceptos económicos. O sea, me consumí mis 99.90 quetzales. Y al otro día tenía ya otra vez 99, pero no pagué otra vez. O algo así, ¿entendí? O sea, es que cuando vos consumís el bandwidth, no pagás. O sea, con los EOS que invertís, tenés derecho de envío de mensajes, pero los mensajes no te cuestan. Incluso si al final del día, cuando dije no, ya no quiero, puedo, o sea, ya mandé mis mensajes de texto y puedo vender los EOS sin haberme gastado ni un solo centavo. Yo creo que la idea de no pagar es relativa, ¿verdad? Porque el costo de oportunidad realmente estamos pagando, ¿verdad? Al tener dinero en un lugar que no gana intereses, pues es un costo de oportunidad que podría tener ese dinero en un banco que me paga intereses. Entonces, digamos, no free lunch, ¿verdad? No such thing as a free lunch. Exacto, por eso le decimos stake, porque estamos invirtiendo en la red. Cuando agarramos nuestro fiat, cuando lo pasamos a EOS, estamos diciendo yo creo en esta red, yo estoy invirtiendo mi dinero en esta red, y al hacer stake le estás diciendo a la red, mire, estos EOS que tengo los voy a congelar. No podés cuando le solicitas descongelar, que quiero vender, quiero hacer checkout de cash out de la inversión, se tarda 3 días en liquidar esos stake EOS. Eso es diciendo, mire, yo estoy creyendo en esta red, por eso voy a meter mi dinero para poder utilizar más bandwidth y puedo sacarlo, pero hasta dentro de 3 días. Ese es como un
pero nuevamente, todo lo que yo invertí, todo lo puedo obtener de regreso, no me costó nada. Ok, bueno, vamos a ir concluyendo. No se profundizó tanto en código en sí, pero sí tocamos temas en donde al final del día el chiste es crear interfaces en donde el usuario no sabe que está usando blockchain, por ejemplo, ¿no? Y que simplemente puede seguir enviando sus mensajes, se crean nuevas ofertas económicas como las actuales, ¿no? Y se puede seguir interactuando entre humanos y facilitando la vida gracias a estas aplicaciones que se crean alrededor de las nuevas máquinas. Bueno, pues entonces les damos las gracias a ustedes por escucharnos. Por favor, síganos en nuestras redes, vayan a nuestro Twitter, ahí está Decentralized Technologies, ahí está Centro.ICO. Vayan al Twitter a buscar EOS Nation. A Estuardo, en la descripción están todos nuestros Twitter handles personales donde nos pueden seguir. Gracias por compartir, por darnos su tiempo, por aprender con nosotros. Involúcrense, hagan preguntas y hagamos esta comunidad crecer. Lo distinto te ha encontrado. Esto es Infinita Podcast. Encuentra nuevos episodios cada semana. Suscríbete.